Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Infinite Podcast. El día de hoy está conmigo, como siempre, Carlos Saldaña. Yes, sir. Yo, su host, Michelle García Novak. Y bueno, como siempre, la idea de este podcast es poder tomar noticias de cosas que estén sucediendo en el mundo y que podamos analizarlas desde la perspectiva de las implicaciones que esto puede tener para el liderazgo. Entonces, la verdad es que nuestros hermanos de Venezuela, estamos con ellos, sabemos que están pasando por un momento duro. Aparte, decía Carlos, creo que acabamos de tener otro episodio. Con menor intensidad, pero hubo un tercer terremoto el día de hoy. Sí. ¿No? Una tercera considerado pues más o menos grave, ¿no? Este es el tercero después de 2 consecutivos. Entonces, Chingado. una situación grave. Sí, entonces yo no soy de la idea de que por algo pasan las cosas, definitivamente no es mi perspectiva, pero sí creo que cuando pasan vale la pena aprender de ellas, y lo digo no desde la perspectiva de que, bueno, sabemos que quería decir Nicaragua. Sabemos que Venezuela no es una zona sísmica. Y entonces pues no había manera de estar necesariamente preparados. No es como México, Distrito Federal, que pues, claro, tiene años preparándose para esto porque ha sido una zona sísmica desde siempre. Pero como quiera, siempre hay cosas, ¿no?, que se pueden aprender y que podamos, con todo respeto, definitivamente deducir de cosas que suceden en el mundo, ¿no? Sí, yo creo que en circunstancias como esta, o sea, uno requiere un approach muy práctico, pero al mismo tiempo, pues, bastante cálido, ¿no? Porque finalmente estamos tratando, pues, de relaciones que tal vez se han perdido, de desaparecidos. O sea, son situaciones críticas. Pero sí, finalmente, a ver, Venezuela, contexto, tuvo 2 terremotos con 39 segundos de separación entre uno y otro. Y los 2 han sido de magnitud de 7. ¿No? El terremoto del 85 en Ciudad de México fue de 8.1. Sí. Entonces, ¿sabes? No, y aparte duraron como 1 minuto y medio cada uno, lo cual es una eternidad para una situación como esa. No. Es, bueno, o sea, ese balance, ¿no? Entre, a ver, tenemos una situación grave y efectivamente hay que llevarla con la mayor calidez del mundo porque finalmente son vidas y es lo que el ser humano, ¿no?, es lo que está ahí de mayor importancia efectivamente, pero al mismo tiempo, pues hay un chorro de problemas que resolver. Y ahí es donde cabeza fría, pues no porque no queremos ser cálidos, sino porque necesitamos practicidad, ¿no? Y mucho de No, y siempre ejecución. podemos aprender de cosas que nos pasan a todos, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, la intención de hoy es poder analizar una perspectiva muy particular de ese evento, no tanto, sino más bien algo que escuché, por ejemplo, gente hablar el fin de semana, es de cómo México está enviando los topos para ayudar en lo que se pueda. Sí. Lo cual, pues, qué padre que podamos hacerlo, qué bueno que haya esa iniciativa y la verdad es que México siempre ha sido un país bien solidario y bueno, y lo ha vivido, ¿verdad? Ese tipo de cosas antes, pero lo que yo quería que analizáramos desde la perspectiva de estos, particularmente, por ejemplo, de estos topos, también de mucha gente que se suma a ayudar en esos momentos, es un poco la perspectiva del liderazgo en situaciones como esas, ¿no? Yo creo que aquí hay un par de cosas que quisiera sembrar para poder discutir juntos y pues incluso con ustedes nos encantaría escuchar sus comentarios. Un poco, 2 cosas, ¿no? Hay diferentes tipos de problemas en el mundo y en las organizaciones. Y, por ejemplo, hay problemas críticos. Definitivamente una situación como esta es un problema crítico. Hay problemas operativos, que son cosas que estamos más acostumbrados a ver todos los días, que sabemos, las vemos venir, ¿no? A diferencia quizá de los críticos que no los vemos venir. Luego, hay problemas también, vamos a llamarle como creativos, o sea, problemas de quieres resolver un problema, quieres como crear algo nuevo, es otro tipo de problema, pero el tipo de problemas que yo veo particularmente en Venezuela es crítico, por un lado. Por otro lado, un problema también complejo en el sentido de que
no hay una sola persona o una sola organización que lo pueda resolver por sí solo, ¿no? Y eso tiene implicaciones de liderazgo, ¿no? Entonces, si quieres, me gustaría, Carlos, escuchar un poco tu perspectiva, primero de los problemas críticos. Tú hacías una analogía hace rato que es muy, pues muy pertinente de cómo, que es como los soldados, ¿no? Pero entonces, tu perspectiva de cómo esa idea aplica, por ejemplo, a una situación como la que está viviendo Venezuela. Sí, hacíamos la analogía de, contrario a lo que normalmente ocurre cuando tienes un problema que es predecible, pues funciona mucho tener una jerarquía, porque son problemas que, pues con cierta práctica puedes resolver de manera muy eficiente, y entonces te entrenas para resolver problemas ya conocidos, y pues por eso uno estudia y va a la escuela y tienes un caminito que ya alguien recorrió y nada más pues te formas, ¿no?, en la fila y empiezas a saber cómo resolver y a ser eficiente. Pero hay otros casos donde pues no funciona tanto la jerarquía, porque tienes un chorro de situaciones surgiendo de repente, y entonces pues entre más autoridad tengas y entre más burocracia y una sola persona tomando todas las decisiones, no tiene sentido, porque nada más te está complicando la solución de los problemas. Me parece que este es un ejemplo de cuando la distribución de la toma de decisiones pues es mucho más recomendable que estar esperando instrucciones, ¿no? Aunque Claro. sí, efectivamente, o sea, seguramente los topos, o en el caso de los militares también los soldados, cuando hay situaciones de riesgo y van y colaboran, claro que tienen una jerarquía y claro que tienen un jefe. Pero lo que quiero decir, mi punto es que en estas circunstancias, pues es mucho más relevante que la gente tenga la capacidad desarrollada de poder resolver de acuerdo al propósito, y no tanto déjame espero a ver cuál es la instrucción, qué vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Sí. O sea, lo estoy caricaturizando un poquito, pero simplemente hacer notar que estos liderazgos van a surgir de la nada. Surge el liderazgo, dependiendo de la zona donde estés, del edificio donde estés, del lugar, de la escuela, de Claro. you name it. Claro, fíjate, y es un tema que yo quería provocar, porque si bien por un lado el tema es una emergencia, y las emergencias muchas veces requieren porque el que una sola persona tome decisiones no es burocracia, es lo contrario de burocracia, es como, más bien es actuar rápido, emergentemente. Creo que a lo mejor en las primeras instancias, hace cuenta, los primeros minutos de la crisis, un liderazgo tipo militar es exactamente lo que necesita, donde la gente sigue órdenes, siguen tácticas probadas, que han probado y que saben que funcionan en el pasado. Y, por ejemplo, imagínate que hubiera una persona, que yo sé que no existe porque los terremotos no es algo que podemos predecir, pero imagínate que hubiera alguien diciendo cómo cuidar tu vida en un terremoto. Pues te dirían lo que ya sabes: métete abajo de la mesa, ponte abajo del arco de una puerta, y etcétera, ¿no? Para evitar que te caigan escombros y demás. Eso sería una cosa de un liderazgo tipo militar, ¿no? Pero luego hay también liderazgos que llegan después, y aquí es donde quiero conectarlo con lo de los topos, porque los topos no tienen ninguna autoridad en el territorio venezolano. Cero. Son mexicanos, son rescatistas, son voluntarios, de hecho, ¿no? Y entonces, ¿cómo lidera una persona sin autoridad? ¿No? ¿Cómo ejerce influencia y cómo logra que otras... Porque no se trata nada más de yo soy topo, me meto al escombro y voy resolviendo. O sea, se requiere coordinación, se requiere comunicación, se requiere cooperación más allá de los topos, ¿no? Que cruza barreras de autoridad culturales, obviamente geográficas y demás. Entonces, cuando lideras sin autoridad, ¿cómo esto, que evidentemente es una situación que está viviendo un país tristemente, nos está trayendo algunas lecciones que pudiéramos aplicar en nuestro contexto del día a día, ¿no? Entonces, imagínate, ¿en qué contextos, preguntaría yo, y siempre me gusta hacerle estas preguntas a Carlos, porque Carlos pues tiene experiencia trabajando en corporaciones, que es algo que yo adolezco. Entonces, ¿en qué contextos en las corporaciones les toca a líderes, gerentes, directores, ejecutivos liderar sin autoridad, liderar sin poder? Esto quiero decir es poder hacer que más gente te siga y se sume a lo que tú quieres lograr,
sin que sean necesariamente tus subordinados. Sí, claro. Es que, o sea, una de las cosas que pasa es que, o sea, el liderazgo se ejerce a través de conversaciones. Y muchos de los proyectos, muchos de los negocios surgen a través de varios equipos donde tú no eres la autoridad del otro equipo, ¿no? Del otro departamento. Entonces, a través de las conversaciones, pues uno va haciendo ahí como labor tanto de convencimiento como con camaradería y tal, pero está un poquito fuera de tu campo de autonomía, ¿no? Está De un poquito autonomía, fuera de autoridad. de tu... O sea, tú no mandas sobre el otro equipo. Ellos tendrán su propio jefe. Exactamente. ¿no? Pero un Entonces, ejemplo concreto que tú recuerdes o que hayas vivido, que se te venga a la cabeza. O sea, una situación concreta. Sí, me viene a la mente, hace tiempo en una de las empresas donde trabajaba, teníamos un proyecto que tocaba temas de rediseño de estructura de tiendas. ¿no? Estaba en retail y efectivamente, o sea, mi área, el lugar donde yo estaba, mi dirección, mi jefatura, mi gerencia, pues no tenía nada que ver con el rediseño de espacios, con qué cosas sí podíamos tocar la tienda. O sea, había otra área que se encargaba de dar las instrucciones de qué cosas iban, qué cosas no van. Hay un plan, además, hay un plan para remodelaciones, hay un plan para, pues, tocar la tienda. No puedes nada más llegar y decir, ok, pues ahora como tengo X proyecto, voy a cambiarte todo. No, además, en ese caso específico, también había como una jefatura por regiones. O sea, por mucho que en corporativo tuviéramos un proyecto grande, interesante, una prueba, concepto, había un área que mandaba sobre qué cosas sí se pueden físicamente hacer y no se pueden hacer, y había otra área, otra dirección que, digamos, mandaba sobre cierto territorio nacional. Correcto. ¿no? Entonces, ¿Y cómo conecta con esta idea de liderazgo en autoridad, esa situación? Claro. Entonces, uno tiene que ir... o sea, digamos, un poco lo que quisiera es más bien, no tanto el llegar a una conclusión, sino más bien si tú viste o viviste algún reto, alguna dificultad que tienen personas cuando tienen que hacer que otros miembros de la organización los sigan sin ser sus subordinados. Sí, claro. O sea, claro. Y siguiendo este específico ejemplo. Sí, entonces nosotros lo que tenemos que hacer era ayudar a la otra persona a que viera cómo es que este proyecto que venía de corporativo, que tal vez no era una cosa que para ellos era como medible y que abarcara su propio campo de interés y de ejecución, de alguna manera también le beneficiara tanto a la región como al rediseño de espacios en tienda, ¿no? En el caso específico. Entonces, nosotros no era una... íbamos aprendiendo sobre la marcha, porque no era una cosa que, en ese proyecto en específico, que no era una cosa que podíamos mandar, pero teníamos una serie de reuniones y una serie de principios y de reglas o políticas internas que nos hacían luego sí poner el ojo en, ok, ¿qué cosas puedes decidir tú para que este proyecto salga? Y evidentemente hacer notar cómo a los dos nos conviene y qué cosas puedo decidir yo porque soy el dueño del proyecto y entonces ir avanzando de la mano. Aunque... Pero, por ejemplo, ahí, ¿quién ejercía autoridad sobre quién? Informal, o sea, autoridad, no poder. Claro, es que cada quien mandaba en cosas diferentes. Ajá, pero, ¿no? O sea, usemos un ejemplo. O sea, no tienes que decir exactamente, entiendo, el área específica, ¿no? Pero la situación es la que me interesa. A ver, entonces la pregunta era, ¿quién ejercía? O sea, ¿qué pasaba cuando un área tenía que ejercer influencia sobre otra que no eran sus subordinados? Sí. Eso es lo que me interesa explorar. Mucho de lo que ocurría, al menos en ese caso, y a mí me parece una cosa muy buena, es que nosotros teníamos una manera de medir el avance de los proyectos por porcentajes. Entonces, al momento de ir con la otra área y decirle, oye, pues este no es tu proyecto efectivamente, pero sí pega en ciertos indicadores de compañía, que si trabajamos juntos, entonces este indicador que para ti sí te miden, entonces sube, ¿no? Entonces, no es que quitáramos para nada, y era fuera del alcance poder tomar decisiones de cierta región o tomar decisiones de espacios en tienda. Pero al poder decirle, ok, con mi proyecto sí puedes medir cómo tus espacios en tienda suben de nivel. O cómo hay más ventas en esta región dependiendo del avance de este proyecto en específico, ¿no? Sí. Entonces vas tocando indicadores al mismo tiempo que, pues con todo el respeto del mundo, y cada uno va decidiendo en lo que
es su área de Claro. mando, digamos, de jefatura. Ahora fíjate, ¿no? casualmente ahí había indicadores que de alguna forma unían a los equipos, Sí. ¿no? No en todas las organizaciones sucede eso, pero a lo que voy es a esto. Si yo te preguntara, entonces, olvídate de los indicadores, ¿no? Cuando se lideraba de esa forma, entonces, estabas apelando ¿a qué? Yo ya sé a qué, pero quiero ver si tú llegas por ti solo. ¿Sabes? Estabas apelando Claro. a algo que te conviene a ti. A mí como jefe de proyecto, Ajá. o sea, pues es que luego eso no pasa. O sea, tú puedes tener un proyecto y si el otro no lo trae dentro de su plan de quarter o anual, o sea, Exacto. puedes negociar muchísimo. Exacto. Si Y no hay hubiera- un arte en la negociación. Exactamente. Si no O sea, hubiera un indicador, digamos, compartido, Claro. sería más difícil, ¿no? Mucho más difícil. Pero entonces, fíjate, el indicador compartido es el bien común. Sí, pero en concreto. Sí, en sí, concreto, es decir, el bien común en concreto quiero decir, o sea, le estás diciendo, yo te estoy invitando a que te sumes a este proyecto, a esta causa, porque nos conviene a todos. O sea, me conviene a mí y te conviene a ti. claro, ¿Sí? claro. Entonces te fijas, Claro. y eso está bien interesante. Ahora, casualmente en esa organización había un indicador para medir lo que les convenía a todos. En la mayoría de las compañías eso no Sí, no sucede. existe. No. Si no hay un indicador, entonces lo que mueve o lo que puede mover a gente cuando no es, o sea, no tiene, o sea, tú no eres su superior y no hay ningún indicador que los junte, entonces es la causa. Es el deber ser. Claro. Es lo correcto, ¿no? Y ahí es donde entra una habilidad bien interesante de los líderes, que es cómo poder convencer gente que no es tu subordinado, que dedique tiempo, dinero no, tiempo y esfuerzo de su agenda que está topada, Saturadísimo. Sí. Para ayudarte a ti, no te está ayudando a ti. ¿Sabes? Le tiene que ayudar al bien común. Tú dijiste algo bien interesante hace rato que es propósito. El propósito es el bien común generalmente, pero no siempre está claro tampoco. Entonces, la capacidad quizá como de poder inspirar a gente a hacer lo correcto, el poder contar la historia correcta. Claro. ¿No? Claro. Porque el líder que no tiene autoridad lidera con poder moral. Es lo correcto que hagamos esto. Y eso depende de la historia que cuentas. Claro, totalmente, coincido. Es apelar al propósito de compañía. Ajá. Hay principios de compañía, finalmente hay valores a lo mejor, ¿no? A lo mejor eso es más común. Valores de compañía. O incluso beyond la compañía, porque puede ser que tengas que apelar a los valores de la camaradería, ¿no? A los valores de hoy por mí, mañana por ti. Claro. A los valores de ser una buena persona, ¿sabes? Sí. O sea, te agarras de lo que puedas, ¿no? Pero si no tienes autoridad, entonces, fíjate, estaba yo escuchando un podcast este fin de semana y siempre se me olvidan las fuentes porque escucho demasiadas. Pero que 2026, decía, así somos. o sea, si hay una manera de leer mentes o de influir en la mente de las personas y se llama palabras. ¿Sabes? La mejor forma de telequinesis son las palabras. O sea, que yo pueda decir lo correcto, de la forma correcta para despertar en ti las ganas de ayudarme. Güey. Claro, be precise in your speech. Exactamente. ¿no? Saber Y usar no las palabras precise, adecuadas. Sino, o sea, toca las fibras correctas, ¿no? Y yo he escuchado en las conversaciones que he tenido con líderes, ya sabes que siempre tenemos conversaciones cuando conocer un poco los retos de la gente, etc. Y me topé con un patrón que era ese. Un patrón es, hay muchas personas, sobre todo en las áreas que tienen que ver con innovación, creatividad, UX, UI, etcétera, que son como que, en teoría son como habilitadores cross-funcionales de un proceso de evolucionar la compañía, que su principal problema es que nadie entiende y nadie les ayuda. Y nadie los pela, güey, ¿no? Y hay un montón de áreas así, o sea, innovación es una, todo lo que tenga que ver con creatividad y demás, pero yo creo que, por ejemplo, recursos humanos tiene una situación similar. Sí, seguro. Comunicación interna también. Y bueno, no nada más esas, ¿no?
pero no sé si te recuerde a ti a más cosas. O sea, solo para entenderte bien, en estas áreas, o sea, una buena aproximación es escoger las palabras para poder ¿no? El arte de la negociación a través de las palabras, ¿no? Bien escogidas. Sí, totalmente. Es que yo también, o sea, voy a ir como mezclándolo a través de diferentes niveles, ¿no? De liderazgo. Es que pasa que, o sea, cuando una persona es líder de proyecto, una persona, tal vez todavía no eres el director, el gerente, ¿no? El jefe, the boss, uno de los reyes del Olimpo de la compañía, apelas entonces al bien común, ¿no? Y aprendes porque te vas fogueando. Y finalmente yo creo que sí, el crecimiento se da a través de estas conversaciones difíciles sabes que la gente tal vez, o sea, ya vas un poquito como con la espada desenvainada sabiendo que se trata de ir a convencer, ¿no? Pero quisiera también cambiar un poquito de... No sé si la espada, sino más bien lo que quisiste decir es... Vas como con el nerviosismo o la presión, la preocupación de... O sea, tengo que ir casi a pedir un favor. Es una pequeña lucha. De alguna manera es una pequeña... Lucha, eso sí. A eso me refiero. Esto no en el sentido de... Pero hago la corrección porque no quiero a lo mejor que se confunda con que el camino es ir con la espada desenvainada. Si vas con la espada desenvainada... La única forma de hacer eso es si tienes poder de autoridad. Si no tienes poder de autoridad, pues tu espada no corta. No, lo digo más bien desde el matiz de, pues esta no es una conversación en la que espero que el otro simplemente me diga a todo que sí. Correcto. ¿No? Más bien hay un back and forth. Entonces ahí hay una pequeña... Y la negociación es un poquito así, ok, ¿cómo vamos a encontrar el punto medio para que los dos podamos ganar, ¿no? Y los dos podamos crecer porque estamos trabajando en la misma compañía o porque vivimos en la misma ciudad o en el mismo país, ¿no? En el caso de Venezuela. Estamos tratando de subir los dos. Claro, bueno, en este caso no vivimos en el mismo país porque son topos mexicanos. Bueno, imagínate que tú eres un topo mexicano. Entonces, ahí obviamente la causa está clarísima. Vamos a rescatar gente que está atrapada en el escombro. Y nadie está peleado con eso. ¿Sabes? Todo el mundo tiene claro que, así como podría ser un familiar o conocido tuyo, ¿no? Es el familiar o el conocido de alguien más. ¿No? Y eso, las crisis y las catástrofes siempre unen, ¿verdad? Ahora, el problema es cómo lo hacemos cuando no hay una clara crisis o catástrofe que nos une, ¿no? Por eso dicen, el enemigo une. El enemigo en este caso pues, es la catástrofe, la supervivencia, etc. Entonces, y muchas de las organizaciones, pues, grandes sobre todo, pues, viven en una situación compleja, pero no de clara crisis de supervivencia, ¿no? Donde en las siguientes 24 horas podríamos no sobrevivir. Eso no existe. Rara vez, ¿no? En las organizaciones. Entonces, ¿cómo creas esa unión? Sentido de urgencia. Ese sentido de, no nada más de urgencia, sino de colaboración, cuando no hay una crisis. Claro. ¿No? Es interesante lo que mencionas de los topos, que es una especie de, para Venezuela, importación de experiencia. ¿No? A mí, yo cuando leía la noticia, ahí suena la historia de una señora que estaba lavando ropa y tenía un bebé recién nacido de 18 días. Entonces, cuando pega el temblor, corre a agarrar al bebé, tiene chance todavía de poder, digamos, ir y rescatar, pero entonces en eso se derrumba el edificio y queda con una pierna que no puede mover y luego con la sien contra los escombros. Y ella decía, mira, mientras el bebé esté vivo, yo estoy viva. Y el esposo no estaba en la casa, o sea, no estaba cerca por ahí. Después cuentan que el esposo iba llegando, estacionándose, y él pudo, pues, más o menos escapar, ¿no? Pero fíjate, dijiste algo bien interesante que no había pensado yo y creo que sin duda ayuda cuando estás tratando de liderar sin autoridad. Es experiencia. O sea, cuando tú tienes una expertise claro en algo, entonces puedes tener autoridad sin tener jerarquía. Sin que oficialmente estés. Sin que oficialmente estés. Claro. ¿No? Y para allá eso puede ser muy interesante desde la perspectiva de cómo los líderes podemos trabajar nuestras fortalezas no nada más para salir adelante en nuestros indicadores típicos, sino para poder salir adelante políticamente en la organización. Sí. Y creo que conecta perfecto porque continuando con la historia, pues finalmente
el hermano de esta persona... No, lo quiero ligar justo con eso, sí. con la expertise, que por eso salía la historia a mi mente. El hermano la encuentra y entonces es el hermano el que trae a los rescatistas. Entonces tú tienes una situación en la que a lo mejor tú no eres el que sabe quitar escombros y rescatar, ¿no?, a 2 personas para que sigan con vida, pero sí puede ser el que vaya y traiga al experto de fuera. Claro. ¿No? Y esa expertise entonces te da la validez, la validación para que los otros crean en ti. O sea, finalmente... Fíjate, traduciendo eso a esta idea es, si tienes autoridad puedes tener influencia, esa es una, pero también si tienes autoridad y tú pides, por ejemplo, ayuda con algo que tú necesitas, esa autoridad te da un valor de intercambio de, con esta autoridad yo te puedo ayudar en el futuro, cuando a ti se te ofrezca, ¿no? Entonces, sí. Creo que la autoridad se vuelve clave como un valor de intercambio. Al final, los humanos y los negocios, pues, no siempre somos transaccionales, pero la transacción siempre está presente, ¿no? Sí. Muchas veces, no siempre, pero en las organizaciones yo creo que sí. Entonces, si no logras probablemente apelar a una causa que mueva la tripa o el corazón, pues sí puedes apelar te conviene ayudarme porque yo te ayudo. Sí. ¿No? Hay transaccionalidad, tal vez fríamente, pero también hay reciprocidad. Correcto. O sea, también hay una especie de, bueno, que yo sé que vas a venir y estamos trabajando juntos y entonces, bueno, vamos a dialogar esto a ver cómo lo vamos llevando porque eventualmente seguramente yo también podré necesitar, ¿no?, en un futuro. Sin duda. Y a mí me parece lo interesante también es que en casos estos como muy caóticos y desastres graves, creo que lo han ya señalado como el desastre natural más grande de la historia de Venezuela. Sí, no, creo que me queda claro que es el más históricamente grande y bueno, sí. Pobre país, o sea, les ha llovido y granizado. Claro. Y diría yo también que, a ver, muchos líderes van a ir surgiendo porque tienes algo que resolver aquí mismo, tangible, además de que hoy que volvió a temblar, pues estás en medio de que tú físicamente estás también en constante alerta por si hay réplicas, etc. Pero pensaría también que, o sea, a nivel un poquito más de liderazgo un poquito más alto, también es bastante recomendable no nada más diseñar, que tú sepas cómo tomar decisiones, pero también diseñar el sistema para que muchas más buenas decisiones se tomen independientemente de que tú estés presente, ¿no? Sí. O sea, muchos otros nuevos líderes. Claro, ¿no? Sí, sin duda. Pero fíjate, o sea, volviendo a este tema de los problemas complejos que no los resuelve una sola organización o un solo departamento. Entonces, ¿qué tipo de problemas se te ocurren que las organizaciones tienen y que no pueden resolver por sí solos? O sea, que tienen que encontrar la forma de ejercer un liderazgo informal, no autoritario, sobre stakeholders que no nada más están adentro, sino que están fuera de la organización, ¿no? Entonces, ese es quizá uno de los ejemplos más claros de este tipo de liderazgo, que es un liderazgo que el arquetipo se le conoce como diplomático, ¿sabes? Los diplomatas lideran sin poder, ¿no? Sí. O sea, sin autoridad, porque es relaciones internacionales. ¿No? Entonces, ¿qué tipo de situaciones vive un líder? Bueno, ya dijimos, están los interdepartamentales, pero luego también hay interorganizacionales. Interorganizacionales. Sí, o sea, no sé, o sea, por ejemplo, si tú de repente necesitas información que no tienes y que a lo mejor la tiene otra organización que no es tu competencia, pero que no depende de ti. ¿No? Claro. Entonces, por eso yo creo que suceden cosas como los clústeres, como las cámaras, como consejos y demás. ¿Por qué? Porque o sea, hay problemas que no se pueden resolver internamente, que se tienen que resolver. Pues ahora sí que logrando que gente que incluso está fuera de la organización tenga ganas de ayudarte. Y creo que volvemos a apelar al tema de la inspiración para un propósito mayor, exactamente. ¿no? Que no es solamente mi compañía, ¿no? Entonces, fíjate, ahí no es un poder autoritario, sino es un poder moral. Es porque esto es lo correcto. Claro. Y eso
requiere no nada más el entenderlo, sino el saber contar historias alrededor de por qué esto es lo correcto, ¿no? Porque esto nos conviene a todos, porque esto es lo más humano, porque esto es lo más civil, y esas cosas, creo que nos hemos vuelto cínicos en el mundo, pensando que eso no tiene el poder que creemos, pero tiene un poder enorme. Enorme, enorme, enorme. O sea, y de volver hecho, al plano humano, ¿te refieres? Volver a interpelar. al plano de porque esto es lo correcto. Fíjate, hay una autora que la he mencionado en otras ocasiones, pero que es una autora muy, muy famosa, muy controversial, porque es una autora americana que muy derechista. Yo la verdad no soy particularmente derechista ni izquierdista. Se llama Ayn Rand. Y ella hablaba un poco se me fue un poco el avión, pero esta idea de por qué esto es lo correcto, por qué esto es la moralidad, ¿no? Tiene un libro de ensayos que se llama La virtud del egoísmo. Ya. ¿No? Y en ese libro de ensayos hablan de qué es la moralidad. ¿Cómo la define? ¿Cómo la define? Y la define desde una perspectiva ultra pragmática. O sea, la moralidad es lo que los humanos necesitan para sobrevivir. Punto. O sea, es una serie de valores en las que estamos de acuerdo porque nos convienen a todos. Claro. ¿Sabes? Claro. La moralidad no es algo que alguien impuso de esto es lo correcto. Que incluso si se siente impuesto, naturalmente es como... como Exactamente. ¿Por qué lo, no? Entonces, no es alguien que nadie impuso. O sea, ¿por qué los humanos respondemos a valores morales? Porque esos valores morales son los que nos permiten vivir en sociedad. Y vivir en sociedad nos conviene a todos. Yo creería también que este ensayo ¿te acuerdas más o menos como cuando esta autora... Sí, es como de lo habrá 1940 y algo. Ya, bien, o sea, roughly 100 añitos. Pero pensaría también que son valores o acciones, o se concretan en acciones que nos conviene vivir como seres humanos, pero no nada más porque nos hacen bien a ti y a mí, o a los que estemos hablando, los que estemos viviendo esta situación, a todos, sino a la sociedad. 1, a todos. 2, en cualquier lugar. Y 3, en cualquier tiempo. Porque también podría decir, bueno, a mí me hace bien, pero a lo mejor a ti te hace mal. Entonces, fíjate, pues hazle como... de hecho, el ensayo reta la noción de en cualquier tiempo. ¿Por qué? Porque lo que dice es que la moralidad ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, era correcto para un rey casarse con una niña de 15 años. Y ya no. ¿Pero por qué era correcto? Que lo hemos ido descubriendo, lo hemos ido afinando para que... No, o sea, simplemente porque todo el mundo estaba de acuerdo que era correcto que un rey de 50 años se casara con una niña de 15. Y que otro de 15, otro que no fuera el rey de 50 no se casara con... O sea, no necesariamente estaba mal que se casara alguien de su edad. Pero ¿por qué ahorita, sabes? Una de las cosas más fuertes que le está afectando a Donald Trump con toda razón son los Epstein Files, ¿no? Que hablan de proteger a las personas jóvenes. Es moralmente y legalmente incorrecto. Y en la Edad Media no era. Porque en la Edad Media eso era necesario para sobrevivir. Que tuvieran menos de 18. No. Que tuvieran menos de... No. Que una familia le dijera a... Una familia no poderosa le dijera a una familia poderosa: mi hija, bien bonita, jovencita. Sí, la quinceañera. Te la entrego, rey. Ya. ¿Sabes? Y tenemos una alianza que ahora nos conviene a todos. Sin opinión de la niña. De la niña, además. Claro, que ahora desde la perspectiva de la moralidad de hoy en día está mal, pero de la perspectiva de ese tiempo estaba correcto. ¿Por qué? Porque era la mejor forma de sobrevivir en ese tiempo. Para esa familia. Claro, en este caso para cualquier familia. O sea, porque eso no pasaba nada más con los reyes. Pasaba entre plebeyos y nobles. Tengo entendido que... Entre plebeyos y plebeyos. O sea, el matrimonio, ¿no? Desde una perspectiva sociológica... Era más pragmático. Sigue siendo, en mi opinión. Sí. O sea, sigue siendo... Es antinatural, ¿no? O sea, los humanos somos... ¿En qué sentido? Naturalmente no
¿Cómo se dice cuando eres una sola pareja? No monógamo. Ajá. Sí. Somos naturalmente no monógamos. Sí, De hecho, sí. es antievolutivo ser monógamo. Sí, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Sí. pues, la evolución lo que quiere es que, que la semilla se esparza y que haya más humanos, ¿no? Claro. Es antievolutivo. Claro. Pero en ese momento, eso es lo que la gente necesitaba. Claro. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? El chofer le daba la hija bonita al patrón. El patrón le daba la hija bonita al dueño, o sea, al cacique. El cacique le daba la hija bonita al rey. Sí. ¿No? Entonces, bueno, eso hablando de eso, pero desde la perspectiva de la... de por qué sigue la moralidad, siendo... ¿no? Ajá, el matrimonio sigue siendo... Es anti-evolutivo, pero sigue siendo muy importante porque es una manera de proteger intereses. Sí. ¿No? Sí, es sí, una sí. manera... y no quiere decir que necesariamente sean económicos los intereses, ¿no? Pero de perpetuar a lo mejor ciertos valores o ciertas... Entonces, los humanos nos seguimos casando porque nos sigue conviniendo. Y seguimos divorciándonos porque sigue siendo antievolutivo. Ahora, fíjate, yo sí creo que converge con este punto de, ok, nos conviene ahorita, pero es que nos conviene a más personas, no nada más a uno, no nada más al rey, ¿no? Y nos va a convenir en el futuro. Entonces creo que sí rompe eso es lo que creíamos. Factores. Claro, o sea, a y ya los no en reyes este les futuro. convenía en el futuro, Sí. pero en este futuro ya no. O al menos ya no en un tiempo corto. Exactamente. Nos conviene a Estoy de largo acuerdo. plazo, tal vez no eternamente, Pero pero nos fíjate, conviene me gustó mucho el ejemplo sí. porque creo que toca exactamente la idea de la moralidad no es divina, no es única, no es arbitraria. La moralidad es una serie de reglas que los humanos creamos para poder sobrevivir. Creo que también está interesante. De acuerdo a las circunstancias de ese momento. Pero las vamos descubriendo. Sin duda. Como si por medio naturaleza y por medio negociar conmigo mismo, porque tal vez naturalmente no estoy inclinado a eso, pero negocio conmigo y entonces tomo una decisión que nos conviene y que puedo respetar esa decisión a largo plazo, ¿no? Correcto. Si entiendo bien, esto sigue pasando en Japón todavía, incluso con hombres. Es decir, creo que es el caso de que hombres se casan con Suzuki, mujeres grandes. que hombres son adoptados por familias que no tienen hijos y entonces adoptan también a la esposa, a la mujer. Si entiendo bien es el caso, me parece que no tengo preparado ese research ahorita, pero me parece que es el caso de Suzuki. El presidente fue adoptado. Oh, wow. Por una familia que no tenía herederos. Sí. Y entonces lo adoptan. No estoy seguro que adoptan también a la esposa, eventualmente él se casa, pero es un hijo adoptado, es una familia que ya tenía la compañía y no tenía herederos, y entonces adoptan, pero conviene que se case con alguien para que la compañía siga. Eso sigue pasando. Exactamente. Eso sigue Entonces, fíjate, pasando. y eso es exactamente el ejemplo. Y me recuerda también, seguramente, ese era El pecado de Oyuki. No es cierto. No sé cuál una era. novela de los 80. Que no he leído. Oye, pero no, lo que quería decir es, con esto, es para aterrizarlo otra vez en un tema pragmático y ir medio cerrando. ¿Cuánto llevamos, Jorge? 39 minutos. Ok, sí, ya nos alargamos. Good. Es la mejor manera de liderar cuando no tienes autoridad es apelar a la moralidad. Entonces, ¿qué es la moralidad? Lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Sí. Lo que nos conviene a los dos. Sí, Entonces, es sí. ¿cómo te presento mi petición, por así decirlo, o mi invitación a colaborar desde una perspectiva que te convenga a ti, no nada más de un favor que me haces. ¿No? Sí, no, totalmente. Yo lo concretaría también. O sea, que nos conviene a los dos, pero que lo puedas decir pues con las palabras, seleccionando las palabras. Correcto. ¿Verdad? En específico, con ese arte de la negociación. Y, bueno, cerrando un poquito también, yo diría que no olvidemos también el poder que tiene la distribución de la toma de decisiones. O sea, muchas veces vemos el liderazgo como el líder y hay alguien que aquí manda, pero también hay un liderazgo propio que cada uno va ejerciendo y que en muchísimas veces conviene más bien distribuir, ¿no? y ser propiciadores de elevar el criterio y que si todas las personas tuviéramos un criterio bien desarrollado, todas las personas podríamos tomar decisiones. Y lo podríamos explorar más en otro episodio, pero particularmente eso funciona cuando es un problema complejo. Cuando es un problema crítico, no puedes distribuir la decisión. Tiene que ser lo que dice el jefe. Entonces, no hay un solo tipo de liderazgo. Esa es un poco
no hay un tipo correcto de liderazgo. Muy bien. Exacto. Muchas gracias a todos. La verdad, un abrazo a hermanos de Venezuela. Yo, por ejemplo, tengo amigos, ¿no? Israel Albornoz, que aparte es profesor también aquí en Infinity Institute. Mi dentista es venezolano también. El esposo de mi cuñada, mi concuño, es venezolano. Y bueno, pues al parecer no hubo grandes pérdidas en esas familias, pero en muchas otras sabemos que sí. Entonces esperemos que esto nos sirva a todos, ¿no? Y que podamos, en la medida de lo posible, pues poner un poco de nuestra parte. Muchas gracias, Carlos. Sí, muchas gracias, Jorge. Y entonces nos vemos la semana que entra. Saludos. Gracias.